Bienvenidos a Desvelando Noticias. Hoy les traemos un video en el que vamos a adentrarnos en el siglo XIX, los 1800. Probablemente muchos de ustedes, cuando han hecho investigaciones, cuando han escuchado otros presentadores, otros investigadores, siempre se nos dice, sí, en los 1800, donde sabemos que muy posiblemente han cambiado lo que nos cuentan en la historia. Entonces queríamos hacer un resumen como parte de un análisis general, y ya en próximos videos podemos ya irnos como más a detalle a ciertos eventos, pero es importante tener como la perspectiva general del siglo y qué ha pasado. He escogido algunos eventos y sucesos que ya hemos hablado en el canal en otros videos en el pasado, pero como por lo menos hacer un resumen y que podamos entender qué se nos dice a nivel de historia oficial y obviamente qué podemos concluir en cuanto a agenda de élites se refiere. Entonces empezaremos con el gran mínimo de Dalton. Como ustedes pueden ver acá, tenemos ciclos solares. Usé esta línea del tiempo con ciclos solares porque los ciclos solares nos pueden revelar bastante. Como ustedes pueden ver, ya hemos hablado de las manchas solares, y estos años los reportes de manchas fueron muy bajos. De hecho, pueden ver acá que están bajo de 100, y por unos 30 años, quizá un poco más, la cantidad de manchas fue muy pequeña en comparación a otras después, ¿no? Aquí tenemos las independencias de Latinoamérica. Todo lo que nos cuentan los libros de historia sucedieron a principios del siglo XIX. Coincidentemente que tuvimos muy poca actividad solar. Bueno, de hecho tenemos un video en el canal para que quiera adentrarse a esos tiempos más específicamente. Luego, es importante mencionar este terremoto porque es un terremoto en el que no se habla mucho, se habla de California, pero al parecer este terremoto, según los registros históricos, destruyó 5 estados, se sintió en la Casa Blanca, en Washington, y el Mississippi, que es uno de los ríos más importantes de Estados Unidos, el caudal más bien se movió al lado opuesto de lo que lo hace normalmente, y se formaron pues lagos y todo ese tipo de cosas. Luego tenemos una batalla que según la historia es Gran Bretaña contra Estados Unidos número 2. Le llaman la guerra de 1812. Un poco irónico cuando se nos dice que pues batallaron en 1776 para que Estados Unidos fuera independiente, pero unos años después, quizá unos 30 años después o más, se encuentran de nuevo para ciertas batallas en la cual hay cosas muy importantes. Hay un incendio en Washington en 1814, del cual pues nos vamos a adentrar un poco más en otros videos más adelante. Luego tenemos algo muy importante, un fenómeno natural catástrofe que se registra en 1815, que es la erupción del monte Tambora en el lado de Indonesia. Esta erupción es una de las más grandes registradas en los últimos 200 años, pero del cual probablemente ya ustedes han escuchado que el siguiente año se habla un año sin verano, por lo menos en el hemisferio norte, que al parecer la ceniza en el cielo hizo que el sol pues no entrara o no pasara como lo hace normalmente en un verano, quizá creando una capa para que los rayos solares no penetraran, y se reporta un año sin verano, o sea, las temperaturas muy bajas, un verano muy anómalo. Luego tenemos los siguientes años que le he puesto época de máximos solares porque son picos muy altos, casi 250 en manchas, como pueden ver ustedes acá. Aquí tenemos la década de la cual vamos a hablar. Sucedieron eventos que determinaron cosas de las que estamos ahora viviendo, pero ya llegaremos a esa parte. Algo importante que ustedes no sé si sabían, los Rothschild y Vaticano hacen un canje de dinero. El Vaticano le pide prestado a los Rothschild en 2 instancias, una en 1832 y la historia no nos dice mucho, pero hay otra a mitad de los 1850. Bueno, ¿por qué el Vaticano le pide prestado a los Rothschild? Podemos especular. Si el Vaticano estaba acaparando edificaciones, por lo menos este es mi punto de vista, quizá necesitaban dinero pues para restaurar edificios, restaurar catedrales y obviamente después acreditárselos a ellos mismos. Puede ser que por ahí ande la agenda. Si ustedes tienen alguna otra teoría me encantaría escucharla, pero bueno, es importante tener eso en cuenta que pasa en los 1800, Rothschild y Vaticano con transferencias digamos que monetarias o financieras. Sigamos. Luego tenemos el evento Carrington, del cual ya hemos hablado en el canal, que es una tormenta solar que se produce en incendios y que el sistema de telégrafos se paraliza. Al parecer fue inesperado para la élite que eso pasara. Luego tenemos la Guerra Civil de Estados Unidos, o la Guerra de Secesión. Luego tenemos la invasión francesa en México en 1862. Luego tenemos la Guerra de la Triple Alianza. Y finalmente, al final de esa década tenemos ese evento del cual ya hemos escuchado en los últimos meses atrás, donde Estados Unidos se convierte en corporación. Esto es en 1871. Como pueden ver, todo esto que sucede
en el siglo XIX cierra de alguna manera con este evento del cual estamos hablando actualmente, de que si los países son corporaciones o no. Estados Unidos firma una ley en el Congreso, lo vamos a mencionar en un rato, después de que todas estas cosas pasaron. Guerras, catástrofes, Vaticano y Rothschild, y nos preguntamos cómo un gobierno llega a la conclusión de que se puede generar ganancias a nivel naciones, probablemente porque vieron cómo en medio de la necesidad las élites podían seguir esclavizando a las partes de abajo. Pero bueno, con este diagrama quiero que vean pues los ciclos solares. Vean que acá en este punto, entre 1810 y 1815 suceden muchas cosas. Acá tenemos que alrededor de 1860 y 1865 también suceden la mayor cantidad de eventos, como que es lo más intenso. Ahora tenemos este gráfico y quiero enseñarles pues los tiempos actuales. Estamos acá en el 2020. Vean que más o menos en el 1996 tenemos una epidemia. Por acá tenemos en este pico solar el 9/11, seguidamente la invasión a Irak. En 2008 y 2009 tenemos la primera pandemia del siglo, la cual no se habla. Siempre tratan de ir a la amnesia colectiva. Ya había habido otra pandemia anteriormente, pero bueno, ahí está en un mínimo o en un inicio de ciclo solar. Después tenemos propaganda del Estado Islámico en este pico solar y estamos acá en un bajonazo con una pandemia. Entonces, para que vean cómo los ciclos solares de alguna manera definen cosas, también tenemos un video en el canal donde pues hablamos de esa conexión astrológica con el ciclo solar para aquel que quiera verlo. Ahora, para adentrarnos más a esto que pasa en los 1800, quiero usar este aporte que nos hace nuestro gran canal amigo Mente Abierta, que hace poco lo publicó, que me llamó mucho la atención porque igual yo estoy en esta investigación de todo este siglo y creo que él propone algo muy interesante y que lo voy a leer mientras obviamente ponemos ilustración también con la línea del tiempo para que ustedes hagan pues la conexión en los puntos. Nos dice Mente Abierta: si los daños relacionados con la guerra civil de 1861 a 1865, a los que probablemente podríamos agregar todos nuestros incendios urbanos, fueron realmente el resultado del llamado terremoto de Nueva Madrid de 1811 y 1812, o vaya, y él hace una pausa. Ahora, como vimos en la línea del tiempo, su propuesta es que lo que pasa acá alrededor de 1860 con la guerra civil de Estados Unidos será una copia carbón de lo que pasa en este punto al inicio del siglo XIX, y como que copiaron los eventos y así modificaron la historia, porque las fotos de 1860 pues nos dan como una visión de desolación, de destrucción, de incendios. Vamos a adentrarnos a eso un poco más adelante, ya que pues hicimos visita a uno de los fuertes hace unos días atrás, tomamos unas fotos y nos enfocaremos en la guerra civil de Estados Unidos en un futuro también. Pero esas fotos que nos dan de destrucción, nuestro amigo de Mente Abierta nos está proponiendo, ¿qué tal si es una copia carbón de lo que pasó anteriormente? Bueno, seguimos leyendo lo que él nos está proponiendo. Nuestro carbón copiado fuego, sin víctimas, desafortunadamente probablemente terminaría con millones de humanos muertos de todos los tamaños. Agréguele nuestra ridícula tabla de crecimiento de la población mundial, y encaja perfectamente. Las destrucciones de la guerra de Crimea tienen una explicación mucho mejor. Todas las guerras de 1812, tanto napoleónicas en Europa como la Segunda Guerra de Independencia de los Estados Unidos, se conectan. Quema de Moscú y Washington DC se explica mucho mejor de lo que sugiere la narrativa. El año sin verano, que supuestamente fue 1816, también se mete en la mezcla, pero probablemente termine retrasándose 1 o 2 años. Se establece el tiempo fantasma, que podría ir desde 1812 hasta aproximadamente 1871. Ahora haré una pausa. ¿Qué pasó en 1871? Estados Unidos se convierte en corporación. O puede ser un poco más tarde, con todo lo que está entre medio inventado. Faltaban millones de multitudes visitando exposiciones. ¿A dónde fueron? En ninguna parte. Sácalos de la ecuación, sin todas las fotos del avance de la expo. ¿Qué nos queda? Nos quedamos con las fotos escenificadas de la guerra civil. Quítenlos y no tenemos más que dibujos animados para la historia fotográfica. Las ciudades abandonadas de la década de 1860 tienen una mejor explicación. Entonces me parece que es una propuesta muy atinada de nuestro canal amigo Mente Abierta. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos de nuevo a la línea del tiempo del siglo XIX, vamos a agregarle un evento más a donde estábamos. Terremoto de Nueva Madrid, que destruye mucho de Estados Unidos, pero en esta batalla que supuestamente los británicos lo hacen contra los estadounidenses, hay incendio en Moscú también en 1812. Incendio en Washington 2 años después. La erupción del Monte Tambora y el año sin verano. Entonces ven que todos estos 5 eventos se concentran como en una área de tiempo. La pregunta es, ¿pudo haber sido esto un solo evento junto?
y se acomodó en la historia como que pasó de una manera secuencial, puede ser, porque cuando nos vamos a esta época de máximos solares, por un asunto de espacio no mencionamos este evento, pero entre el segundo préstamo de los Rothschild y el Vaticano y el evento Carrington es cuando empezamos el movimiento de huérfanos por todo Estados Unidos, que ya hemos hablado acá en el canal y tenemos una serie para aquel interesado que quiera también indagar en ese tema. Un movimiento de distribución de niños que perduró por toda la segunda mitad del siglo XIX hasta 1920. Luego vemos un evento Carrington que nos habla de fuego, de incendios también, otra guerra, más guerra, bastantes guerras de hecho, y Estados Unidos convirtiéndose en corporación al final de todo esto. ¿Será una copia carbón? ¿Será que hubo destrucción y le tomó tiempo a la élite de ir a escarbar sus cosas? Y como costaba mucho tiempo, dijeron, bueno, ¿por qué no fabricamos otro tipo de eventos similares a lo que tuvimos? Es una buena propuesta, igual es un siglo muy confuso y sabemos que las élites han escrito la historia de cierta manera para quizá nunca entender realmente qué pasó, pero por lo menos podemos ver las contradicciones. Con todo esto que tenemos de similitudes quizá, copia carbón, cerramos toda esta intensidad de eventos con Estados Unidos convirtiéndose en corporación. Les voy a leer un texto que se escribió en 2016. Sé que es muy relevante en estos días con el OPPT, pero pues quería darles a ustedes, bueno, cuál es el contexto histórico para llegar ahí. Dice por acá, para siquiera empezar a comprender lo que ha sucedido a la República, Estados Unidos, debemos mirar hacia atrás en el tiempo, al periodo posterior de la Guerra Civil. Debemos remontarnos al año 1871, que fue el inicio del declive de la República. Declive. Cuando examinamos lo que sucedió durante ese tiempo de nuestra historia, comenzamos a armar este rompecabezas inquietante y desconcertante que es Estados Unidos. Solo entonces deberíamos responder si realmente somos un pueblo libre o no. La fecha es el 21 de febrero de 1871 y se encuentra en la sesión del 41º Congreso. Los remito a las actas del 41º Congreso, sección 34, sección 3, capítulos 61 y 62. En esta fecha en la historia de nuestra nación, el Congreso aprobó una ley titulada Una ley para proporcionar un gobierno para el Distrito de Columbia. Esto también se conoce como la Ley de 1871. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el Congreso, sin ninguna autoridad constitucional para hacerlo, creó una forma separada de gobierno para el Distrito de Columbia, que es una parcela del terreno de 10 millas cuadradas. El Congreso se dio cuenta de que nuestro país estaba en una situación financiera desesperada, por lo que hicieron un trato con los banqueros internacionales. En esos días los Rothschild de Londres estaban metiendo los dedos en el pastel de todos, incurriendo así en una deuda con dichos banqueros. En esencia, esta ley formó la corporación conocida como Estados Unidos. Tengan en cuenta las mayúsculas, porque es importante. Esta corporación, propiedad de intereses extranjeros, entró de inmediato y arrojó la versión orgánica, original de la Constitución a un rincón polvoriento. Con la ley de 1871, nuestra Constitución fue desfigurada en el sentido de que el título estaba en mayúsculas y la palabra para se cambió por la palabra de en el título. Ahora, aquí hay algo muy importante de mencionar. Acá en el canal también hicimos un video donde hay evidencia de que la constitución política como tal es un plagio de una original de una civilización antes de los europeos en Estados Unidos. Fue como una copia carbón. Probablemente, como sucede con las élites, aprovechados sin capacidad de creatividad, si se les hace fácil robar, darse el crédito, lo hacen. La toman probablemente de la civilización que estaba antes, hacen su versión como para entonces aprovecharse y esclavizar a las personas que están debajo de ellos. Entonces se me hace curioso que estos cambios en la Constitución suceden después de todos estos eventos que les comentamos y quedaría muy fácil hacer estos cambios para beneficio de ellos. Dice, la Constitución original redactada por los padres fundadores fue redactada de esta manera: la Constitución de los Estados Unidos en minúscula de América. Así como lo vimos, este evento de la Constitución de Estados Unidos para convertirse en corporación toma lugar al final de una serie de muchos eventos donde quizá pudo haber sido una copia carbón. Algunos de ellos puede darse la posibilidad que realmente a los inicios tuvimos cataclismos por un asunto de gran mínimo solar. Quizá la élite tuvo mucho por hacer en cuestión de encubrir, escarbar. Las guerras cercanas a 1860, junto con otros eventos, nos darían ciertas pistas del por qué el interés de convertirse en corporación para Estados Unidos. Hay proclamaciones acerca de abolir la servidumbre y la esclavitud, al igual que también hay reformas de impuestos. ¿Será que
la historia de la esclavitud básicamente fue como un update de una esclavitud no tan obvia, pero más escondida, porque parece que vivimos todavía en monarquías, seguimos siendo esclavos de un sistema, pero con este entramado, entre comillas, financiero, para poder esclavizar a los que están abajo, y los de arriba siguen siendo los controladores. Haremos una segunda parte para profundizar en todo lo que la historia nos dice que pasa en esta década de 1860 a 1870. Lo que pasa no solamente en Estados Unidos, pero en otros países, y cómo quizá podamos encontrar más pistas del por qué el mundo pareciera que en esta década tuvo un cierto reinicio. Así que dejaremos el video por acá y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle a me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.